Taylor Swift. Vamos a hablar sobre la conspiranoia con Taylor Swift. A ver, Taylor Swift es un fenómeno del pop. Y a mí no me parece de los peores fenómenos del pop. Escribe sus propias canciones. Hombre, eso ya es un logro fantástico. Escribe sus propias canciones. Tiene una visión seria del tipo de música que hace. Toca la guitarra. Cuando tenemos grandes estrellas del pop que no tocan ni la puerta, vaya. Su música es enormemente disfrutable sin ser ninguna maravilla de excesiva trascendencia. Es una mujer de negocios muy bien plantada. Y es el gran fenómeno del pop en este momento. A ver, el pop siempre ha dado resultados extraños, resultados brutales, como el caso de Taylor Swift, aunque quizás este sea más notorio por la época en la que se da. Frank Sinatra tenía sus Bobby Soxers, ¿no? Michael Jackson pues era el rey del pop y la gente moría por Michael Jackson, incluso pese a las historias de horror que lo rodean. Elvis, Beyoncé. Los Beatles se medio salvan, son un fenómeno del pop que deciden en un momento dado pasarse a emprender otros caminos donde ya la locura por los Beatles no era la misma, sobre todo porque no estaban actuando, dejan de actuar en vivo después del Candlestick Park. Pero la bitlemanía o las Bobby Soxers de Frank Sinatra son lo más parecido a los Swifties. Es decir, las celebridades a estos niveles tienen una enorme importancia social e incluso política, le guste o no a la gente aceptarlo. Ay, no, yo vi llorar. Ay, ¿por qué la nombran persona del año en la revista Time? Chico, tiene un ascendente enorme sobre gente muy joven y tiene un tour que es el primer tour que ha recaudado más de $1,000 millones. $1,000 millones. Tiene una base de fans tremenda y no parece mala persona además, ¿no? Entonces, pues ella, del pop junto con otras personas como Billie Eilish, por ejemplo, creo que es un pop necesario. Olivia Rodrigo, mucho mejor que el reggaetón o el trap, etc. Pero políticamente Taylor Swift callaba. Y entonces se fue convirtiendo con los años en una especie de darling de la derechota estadounidense. La veían como el sueño americano. Una chica de origen humilde, blanca, rubia, de ojos azules, altísima, es tremenda. Era the American Dream. Y por supuesto era lo que se oponía a toda esa gente que viene de otros países y que tiene colores raros y que canta cosas extrañas y que igual quieren matarnos, porque las paranoias de la ultraderecha siempre van por ahí. Entonces, en los alrededores de Donald Trump se creó una especie de culto alrededor de Taylor Swift hasta el 7 de diciembre de 2018, así con exactitud. Hace 5 años, cuando tenía 29 añitos Taylor Swift, porque los 29 o iba a cumplir 29 unos días después, tenía todavía 28, escribió en su Instagram: en el pasado me he rehusado a mostrar, a decir, a señalar públicamente mis opiniones políticas. Me siento muy diferente, siento las cosas muy distintas ahora. Siempre he emitido y siempre emitiré mi voto con base en qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país. Ahí tienes a la derecha, Estados Unidos perdiendo, enrollándose en los calcetines y cayéndose en los calzoncillos. Creo en la lucha por los derechos de los altersexuales, de los LGBTQ, y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación o el género sexual está equivocada. Creo que el racismo sistemático que seguimos viendo en este país contra la gente de color es aterrador, desagradable y prevaleciente. La derecha dijo,
y yo lo leí ayer investigando esto. Taylor Swift le ha prendido fuego a su carrera. Aquí termina la carrera de Taylor Swift, 2018. Pasará a ser una chica anónima que toca la guitarrita en bares ahí de Tuscaloosa y de Wapakoneta, Ohio. Pues no mucho, ¿no? Pero sí, unos sectores de la derecha se sintieron traicionados por la rubia altísima. Pero 5 años después, es nombrada persona del año en la revista Time y es millonaria, tiene 34 años, está en plenitud, su fanbase la ama, y entonces acaban de desarrollar una conspiranoia en la cual Taylor Swift es una herramienta de la izquierda para derrotar a Donald Trump. Son encantadores, se inventan una conspiranoia de todo. Una cuenta de Twitter, se va a llamar Twitter toda la vida, Elon Musk, por favor, hazte la idea. La cuenta End Wokeness termina con los woke, que es de las que consideran que woke es todo aquello que no sea la ultraderecha estadounidense, por supuesto. El miércoles pasado dijo, el régimen tiene planes de usarla como arma justo a tiempo en 2024. Oh, imagínate. Taylor Swift como arma. Manos arriba. Si ustedes no encuentran esto plausible, claramente no han estado prestando atención a lo que pasa. Todo el sistema está convirtiendo a Taylor Swift en un arma. El otro punto que pasó también es que Taylor Swift les dijo que había que registrarse para votar en Estados Unidos, y miles de personas de 18, 19, 20 años que nunca se habían registrado para votar fueron y se registraron. Y esto horrorizó también a la ultraderecha. Las celebridades tienen ese poder, el punto es si lo usan, como en todos los casos de poder, el punto es si lo usan para el bien o para el mal. Una cuenta influencer de QAnon, esta conspiración que sigue existiendo, pese a que todas sus predicciones se han ido al cuerno. Por supuesto, que en agosto de 2020 Donald Trump iba a volver al poder, hasta, por supuesto, el hecho de que John F. Kennedy Jr. iba a resucitar en el lugar donde mataron a su padre en Dallas, ¿no? En Texas. Bueno, esta conspiranoia sigue. Son inasequibles al desaliento y a la demostración de que todo lo que dicen es falso. Y una cuenta influencer de QAnon dijo, tenemos que despertar a la siguiente generación para que vea las fuerzas ocultas que se están coludiendo con sus celebridades favoritas. Fuerzas ocultas. ¡Oh! Y el comentarista de ultraderecha Jack Posobiec dijo también en Twitter que la operación psicológica de ama niña, de ama chica o de chica ama, de Taylor Swift se ha activado completamente. Es una operación psicológica para detener a Donald Trump e impedir que gane en 2024. Mira, si Taylor Swift logra movilizar a suficiente gente para que Donald Trump no gane, prometo comprar todos sus discos. De verdad. Me da mucha risa. A ver, es una chica que canta canciones, que escribe sus canciones, canta sus canciones, baila, es guapa y tiene un imán sobre su público extraordinario. Interpreta los sentimientos de su época como en su momento lo han hecho otras estrellas del pop. La música popular es así, la música popular es distinta del género en el que se integra la música popular, ¿sí? Hay pop muy rockero y hay pop, hubo pop muy bluesero en los años 40 en Estados Unidos, y hay un pop muy de salsa en buena parte de América Latina. Entonces, pero cuando una personalidad comprende o es comprendida por gran parte de los jóvenes de su época, pues es una estrella del pop y tiene poder. Lo más curioso es esto. Aquí la tienen ustedes convertida en la persona del año. Hicieron 3 portadas en Time con 3 fotos distintas de Taylor Swift, en este caso acompañada de un gato que dice, ¿yo qué? Tiene una cara el gato de,
Yo estaba ahí dormido. Bueno, pero también, y esto es el poder de las celebridades que hay que tener en cuenta, que no se puede despreciar, como lo hace mucha gente con enorme facilidad. Rusia ha estado imitando posts de Taylor Swift en su guerra contra Ucrania. Precisamente la revista Wired, que es de la que tomé la mayor parte de la información sobre la ultraderecha, que está preocupadísima está haciendo una conspiranoia brutal, se están usando citas falsas de Taylor Swift para difundir propaganda contra Ucrania. Y esto ocurría hace ya más de un año. Los que saben de manipulación, y hombre, el Kremlin sabe algo, y no porque sea Putin, el Kremlin cuando eran los comunistas y el Kremlin cuando eran los zares, su capacidad de manejo en el mundo de la inteligencia y las operaciones ocultas siempre ha sido legendaria. Entonces, saben perfectamente que utilizar los nombres que disparan reacciones emocionales en la gente es una herramienta utilísima para difundir el mensaje que quieren difundir. Los elementos de la propaganda que se utilizan son reales, ¿no? No es que haya no es conspiranoia señalar que hay una actividad real en la lucha de la ciberguerra o de la guerra alternativa o de la guerra de ideas, que generalmente acompaña a la guerra en lo militar, ¿no? Que recordar la propaganda japonesa, la propaganda alemana en la Segunda Guerra Mundial, la propaganda estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. La propaganda siempre funciona así, pero algunos la hacen mejor y los rusos no la hacen nada mal. O sea, una campaña de desinformación dirigida por un grupo vinculado con la GRU rusa está utilizando imágenes de celebridades como Taylor Swift, Beyoncé, Kim Kardashian, Justin Bieber y Oprah para atacar a Ucrania. Y aquí hay un problema, la izquierda es menos hábil para esto y debería serlo más, creo yo. Pero en fin, esa es la historia. Amiguitos, Taylor Swift puede ser la gran arma contra Donald Trump. Y si no se lo había propuesto Taylor Swift, se lo han propuesto los amigos de Donald Trump.